Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase 10 del curso de Up2Go. En esta clase continuaremos viendo proyectos basados en una plantilla inicial o starter template. A diferencia de la clase anterior, en donde vimos una landing page cuya característica es ser de naturaleza estática, es decir, que no suele tener modificaciones, esta clase estaremos viendo el concepto de Web Application. Una Web Application tiene como característica ser de naturaleza dinámica, es decir, que sufrirá modificaciones de carácter permanente. Estas modificaciones tienen que ser gestionadas a través de un backend y de un frontend. En la clase anterior, donde vimos el concepto de landing page, vimos que su contenido era estático y solo bastaba con utilizar un frontend. Es decir, que si retomamos a la clase anterior, podemos ver que este proyecto es una landing page de naturaleza estática. ¿Qué quiere decir? Que solamente utiliza conceptos y elementos que dentro de Up2Go figuran en la sección Pages. Este proyecto no utiliza ninguna tabla ni ningún campo en la sección de Database. Si esto lo verificamos desde Up2Go, podrán ver que en Database no hay contenido alguno y en la sección Pages tenemos todos los contenidos que conforman el proyecto. Sin embargo, si vamos al segundo proyecto y siguiendo el hilo conductor del caso de Sofía Núñez, diseñadora de ropa, podemos ver que ya tenemos otro tipo de proyecto, en donde podemos interactuar con Sofía. ¿De qué manera? A través del campo de texto email. Este campo de texto recibirá un email o un correo electrónico y al darle al botón de escribime se guardará un registro en una base de datos. Esta característica, si bien, como podemos ver, posee diseños aplicados en frontend, este campo y este botón disparan una acción que impacta sobre el backend, es decir, que se guarda un registro con el correo. Si vamos al siguiente proyecto, a simple vista podrán ver que no es más que una landing page, pero tendremos aquí un contenido central que podremos gestionar desde nuestro backend y así poder generar proyectos, ya sea un e-commerce o un muestreo de productos para el proyecto de Sofía. La intención de hoy es que puedan ver las diferencias entre un proyecto estático que no utiliza base de datos y dos proyectos que utilizan base de datos. Este proyecto y este proyecto, cuyo desafío verán que tiene parte de gestión que luego tendrán que elaborar en conjunto. Retomemos las diapositivas. ¿Qué es una Web Application? Como vimos anteriormente, a diferencia del landing page, tendremos una Web Application al momento en el que combinaremos nuestro contenido de backend, es decir, nuestra base de datos, con nuestro contenido de frontend, es decir, los diseños que armemos en nuestra sección de Pages. De esta manera, Up2Go nos brinda la posibilidad de construir tanto backend como frontend para generar Web Applications, o bien solo frontend para generar, como vimos en la clase anterior, una landing page. ¿Cuáles son los componentes de una Web Application? Primero, el backend. Como vimos en los dos proyectos nuevos de la clase de hoy, el primer proyecto, es decir, de los nuevos que vimos, el segundo, tendremos una suscripción a través de la cual escribiremos nuestro correo y ese correo se almacenará en una tabla. El tercer proyecto, es decir, el segundo de los nuevos que veremos hoy, tiene una estructura en su base de datos de forma de producto que permitirá definir cierta estructura que luego veremos reflejada en el frontend. Cuando involucramos elementos de backend y elementos de frontend, estamos hablando de una web application. Cuando incorporamos elementos solo de frontend, estamos hablando de una landing page. Vamos a replicar la misma dinámica que hicimos en la clase anterior, es decir, utilizaremos los proyectos, los abriremos desde Up2Go y navegaremos dentro de su estructura, tanto de Pages como de Database. En la clase anterior solo
vimos contenidos de pages, puesto que era una landing page. Es importante que tengan en claro ambos conceptos. Lógicamente, como estaremos involucrando contenidos de backend, estaremos trabajando sobre la sección de database. Y como estaremos viendo contenidos de frontend, estaremos trabajando sobre la sección pages. ¿Cuáles son los desafíos de una web application para la clase de hoy? En primer lugar, que naveguen los proyectos. Ahora les mostraré cómo hacer para montar localmente cada uno de estos proyectos. Segundo, que detecten las particularidades de lo que es pasar de frontend a backend, es decir, cómo una acción desde el frontend nos impacta en el backend. Esto está relacionado al proyecto de suscripción, en donde un email ingresado y enviado a través del botón en cuestión, escríbeme, va a permitir generar un registro en la base de datos. Es decir, llegamos del frontend de nuestro navegador hasta el backend. Tercer desafío es el caso contrario. Cómo desde nuestro backend podemos crear contenido y verlo reflejado en el frontend. Esto está relacionado al tercer proyecto en el que vimos, donde teníamos una sección de main content o una sección central en donde vamos a poder gestionar a partir del backend. Es decir, que creando contenidos del backend veremos un impacto en el frontend. En el cierre, como siempre, ver de forma colaborativa qué conceptos nuevos se aprendieron el día de hoy. Retomemos la dinámica de los proyectos para que puedan tener un acompañamiento en lo que son los desafíos de hoy. Como recuerdan, tendrán en la sección bonus adjunto el proyecto. Vamos a ver el proyecto de suscripción, que es el segundo de los proyectos. Lo voy a descomprimir. Y también el proyecto de la app, que es el tercero, lo voy a descomprimir. Estas dos carpetas las voy a llevar a mi sección de applications de App2Go. Aquí ya tenemos cada uno de los proyectos y vamos a empezar por suscripción. Vamos a App2Go, vamos a proyectos y ya vemos que aquí está nuestro proyecto de suscripción. Vamos a elegirlo. El proyecto ya ha cargado y veremos que tiene que tener una relación con este proyecto. Si verificamos, tenemos cierto contenido en Pages, en donde verán que hay un dashboard, al igual que anteriormente. Todos estos contenidos hacen referencia de forma similar a los enlaces a redes sociales, que aquí lo pueden ver, pueden modificarlo lógicamente. La intención es que puedan conocer dos proyectos diferentes y que puedan comprender cómo interactúa, por ejemplo, con una sección de suscriptores. Esta sección de suscriptores almacenará cada uno de los correos que en la base de datos se guardarán. A diferencia del proyecto anterior, no teníamos un contenido en database. En este proyecto, puesto que es una web application, sí que lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos ver que además del dashboard, que es donde almacenamos el contenido de todo nuestro proyecto, tenemos un contenido adicional de suscriptores. Vamos a hacer un save y vamos a hacer un build. Una vez que el proyecto está construido, vamos a ir a nuestra consola. Vemos que aquí tenemos cada carpeta de los nuevos proyectos, es decir, Basic App y suscripción. Y vamos a ir a nuestra carpeta de builds. Lógicamente, aquí tenemos el proyecto recién construido y hacemos un pnpm start. El proyecto se inicializa y, como vimos anteriormente, en el navegador habrá una ruta
aparte del dashboard, que será suscriptores. Esta es la ruta en cuestión. Veremos cómo podemos aplicar esa ruta al proyecto que lo estamos abriendo localmente, es decir, desde nuestra terminal con la base de datos inicializada. Recuerden que como estos proyectos utilizan backend, es necesario que tengan su base de datos inicializada. Si retomamos el proyecto e ingresamos a suscriptores, podemos ver que la lista de suscriptores está vacía, puesto que no ha sido de alta ningún suscriptor nuevo. Este sería el backend en donde tenemos nuestro administrador para gestionar todas las cuentas de correo que se suscriban al boletín de noticias de Sofía. Entonces, si localmente me ingreso, podrán ver que dentro de los suscriptores figuro. De esta manera pueden ver como el segundo desafío, desde el frontend estamos llegando hacia el backend. Es decir, que desde una caja de texto del frontend hemos impactado en el administrador, que es el backend de nuestra web application, y al mismo tiempo lo que implica un registro o un contenido en la base de datos. La dinámica con el tercer proyecto es similar. Tendrán que abrir el proyecto, en este caso Basic App, hacer un save y hacer un build. Pero antes de hacer un build, vamos a ver que en Pages tenemos dashboard y servicios. Desde servicios haremos el camino inverso. Crearemos un servicio desde el backend y veremos cómo se ve reflejado en el frontend. Haremos un build. Y una vez que la aplicación está construida, nos dirigimos hacia la carpeta de este build. Cerramos el build anterior de suscripciones y vamos al nuevo build. El nuevo build es Basic App y aquí lo que hacemos es ejecutar pnpm start nuevamente. Cerramos nuestro proyecto anterior y esta vez verificamos los contenidos. Tenemos una ruta principal, que es el dashboard, y otra ruta secundaria, que es servicios. Esta es nuestra ruta raíz, es decir, que apenas ingresamos al navegador nos dirigimos aquí, y una ruta secundaria en donde tendremos que dar de alta los servicios. Si esto lo verificamos, podremos ver que aquí, si damos de alta ciertos servicios que coinciden lógicamente con su estructura que tendremos en database, veremos cómo esos servicios les aparecerán dados de alta en esta sección intermedia o main content del proyecto de Sofía Núñez. Este es el camino inverso. En el proyecto anterior veíamos cómo desde frontend llegamos a backend. En este caso, desde el backend, desde el servicio, tendremos que ver cómo desde el backend, creando un determinado servicio, por ejemplo, diseño a medida, veremos cómo ese diseño a medida, con una descripción y con una imagen, se verá reflejado en el frontend. La intención es que puedan reproducir el proyecto 2 y 3, que están adjuntos, que los descarguen, que repliquen esta misma dinámica y vean las particularidades de cada proyecto, sus bases de datos, que es decir, su backend, interactúen con cada proyecto, vean cómo cada proyecto tiene sus componentes visuales dentro del dashboard, investiguen, modifiquen, cambien, prueben y a su vez su estructura de base de datos. Es decir, que si ustedes quieren cambiar el servicio e incluir, por ejemplo, un campo que se llame contenido principal aquí en la base de datos, también lo pueden hacer. Por ejemplo, podría ser otro campo que sea fecha de publicación. Esa fecha de publicación sería una fecha de publicación del servicio que dependería de cierta fecha o fecha hora. Y así uno también podría ir modificando estos servicios para que el proyecto de Sofía brinde más información en su frontend a través de las modificaciones que hacemos en el backend. Esperamos que puedan reproducir cada uno de los proyectos
y investiguen cómo estas web applications les pueden servir para futuros proyectos personales. Mucha suerte con los desafíos.